La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 sirvió como punto de partida para desarrollar planes y programas de medio ambiente que tuvieran como epicentro de la acción ambiental los pueblos y ciudades. En 1994, el Consejo Internacional de Iniciativas Locales para el Medio Ambiente organizó la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, que culminó con la firma de la Carta de Ciudades y Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad, más conocida como Carta de Aalborg. El objetivo de esta iniciativa era animar y proporcionar ayuda a todos los municipios hacia la sostenibilidad y, a su vez, comprometía a las autoridades locales a participar en procesos como la Agenda 21 local, para así crear y llevar a la práctica un plan de acción que permita el desarrollo del municipio con criterios de sostenibilidad. En esta entrevista, en la entrevista de hoy, abordaremos, por tanto, el papel que desempeñan las administraciones locales en la protección del medio ambiente. Y para hablar de todo ello, pues tenemos hoy con nosotros a Rosario Vargas Pacheco, que es técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, experta universitaria en evaluación ambiental del planeamiento urbanístico y en derecho ambiental por la Universidad de Sevilla, y actualmente vocal de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía. Rosario, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Isa, ¿qué tal? Bueno, mira, se nos dice siempre aquello de piensa globalmente, actúa localmente, pero ¿el cambio puede realmente arrancar desde lo municipal? Pues lo cierto es que tras 16 años como técnico de medio ambiente en un municipio, yo cada día tengo más claro que sí, que el cambio empieza siempre desde lo local. Es evidente que hay normativas, hay programas que deben lanzarse desde instituciones mayores, ¿no? De mayor nivel, véase pues el Estado, incluso la Unión Europea, que ahora mismo es uno de los mayores promotores en políticas ambientales. Pero al final lo local es importantísimo, porque es en lo local donde se desarrolla la vida del día a día de los ciudadanos. Estamos hablando desde municipios grandes, como puede ser una capital como Madrid, Barcelona o Sevilla, pero también municipios pequeños como es el caso del mío y muchos otros de mi alrededor. Está claro, como ya te decía, que las políticas pues deben o son generalmente lanzadas desde organismos superiores. Ahora mismo la Unión Europea está muy activa, pero está muy activa en políticas que van siempre o casi siempre dirigidas a los municipios. Como por ejemplo puede ser la política que es puntera ahora mismo en Europa, que es el Pacto de Alcaldes, un pacto de los alcaldes, mediante el cual los alcaldes se comprometían a llevar adelante planes que mejoraran el comportamiento de sus municipios, tanto en mitigación del cambio climático como en adaptación del cambio climático. Es decir, que ahora mismo estamos hablando de proyectos, perdón, Rosario, tanto directrices establecidas por la Unión Europea, como este pacto de alcaldes, o como hablábamos al principio en la introducción de las propias Agendas 21 locales, pero luego ya lo que es en el día a día, porque precisamente hablas de municipios grandes, municipios pequeños que tendrán su propia idiosincrasia, los principales retos ambientales que un técnico municipal, como en tu caso, que tiene en el día a día, ¿cuáles son? Pues verás, ahí creo yo que depende mucho de la escala del municipio, porque como imagino que sabrás, la ley de base de régimen local, pues obliga a que haya departamentos de medio ambiente a municipios mayores de 50.000 habitantes. Pero la materia ambiental se ha ido imbricando tanto en la vida diaria de los ciudadanos que hoy en día todos los municipios de más tamaño, de menor tamaño, tienen alguna línea o algún trabajo en materia ambiental. Es cierto que actualmente los municipios, tanto grandes como pequeños, creo que uno de los mayores retos ambientales que nos estamos enfrentando son los temas de movilidad, de cómo se mueven las personas en las ciudades, los temas de eficiencia energética. Se está trabajando muchísimo a nivel local en Andalucía y en toda España y en toda Europa en materia de mitigación, de cómo emitir menos CO2 a través de políticas muy pequeñas de educación ambiental al ciudadano, de mejora de la habitabilidad de las viviendas para reducir el gasto energético, en materia de movilidad, a cómo enseñar actividades de educación ambiental para enseñar al ciudadano o promover un tipo de movilidad distinta a la actual, como es tipo de coche. Y en adelante, de aquí en adelante, yo creo que a nivel local vamos a tener que trabajar mucho en adaptación al cambio climático, porque el cambio climático, digamos, ya está aquí,
y bueno, ya lo estamos notando cada año más. Entonces los municipios van a tener que promover medidas de adaptación para que el ciudadano no note tanto ese impacto del cambio climático. Eso era una materia que hace 5 o 10 años apenas se tenía en cuenta y ya estamos viendo que incluso tanto políticas europeas como las subvenciones, los fondos estatales, están todos ya dirigidos a ese tipo de materias: eficiencia energética, movilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, etcétera. O sea, que decir que realmente el que siga pensando que a lo mejor a escala local y sobre todo de municipios como que sean más pequeños, todo queda circunscrito a cosas tan, digamos, del día a día, como podría ser residuos, como podría ser parques y jardines, digamos que eso es importante, pero que ya es una parte más de las muchas que van surgiendo. Claro, ese día a día también se da, se lleva todos los días, pero como los temas en materia de cambio climático se han vuelto tan urgentes por las subidas de las temperaturas, por el impacto que pueda tener sobre las personas de mayor riesgo, la población de mayor riesgo, como por ejemplo mayores o niños, pues ya te digo, la mayoría de las políticas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, también a nivel de comunidad autónoma, están yendo dirigidas a estas materias que te he dicho: eficiencia energética, movilidad y mitigación y adaptación al cambio climático. Claro, entonces, precisamente entonces surge la siguiente pregunta. Precisamente volviendo a que partimos de una escala local, que tiene unas capacidades, bueno, las que tiene, también depende de los tipos de municipios, pero por lo que cuentas hay mucha planificación, muchos planes, muchos programas que desarrollar. Entonces la pregunta sería si las administraciones locales cuentan con los medios y con las competencias suficientes precisamente para afrontar toda esta cantidad de retos que hay que hacer en el día a día. No todos, evidentemente, no todos cuentan con personal dentro de sus filas, ¿no?, de trabajadores que, bueno, que se dediquen a materias medioambientales o que tengan conocimientos en materia medioambiental. Pero sí es verdad que, como ya te decía, todos los fondos europeos están yendo y los fondos estatales están yendo a la capacitación de técnicos para llevar a cabo estas políticas públicas, y también están yendo dirigidos a surtir a estas administraciones locales, a estas entidades locales, de soporte económico para llevar a cabo este tipo de políticas, ¿no? Te pongo un ejemplo: pues se está invirtiendo mucho a nivel local en cambios de sistemas de alumbrado público, de luminaria, cambios de sistemas de gestión del alumbrado público, también en edificios. Se va a empezar a trabajar seguramente mucho también en generar fondos para rehabilitación de viviendas, para esta mejora también de la eficiencia energética. Entonces ya te digo, ahora mismo no contamos con grandes medios, pero sí es verdad que se está trabajando muchísimo, y creo que después de la pandemia se va a empezar a dar incluso mayor importancia a estos temas, y se está trabajando mucho en eso, en capacitación de técnicos, capacitación de personal en estas administraciones, y también en que llegue parte del dinero de estos fondos europeos a los municipios, tanto de capacidad como pequeños, porque ya te digo, mi municipio, que está en torno a los 15.000 habitantes, pues nosotros hemos participado en un programa a nivel europeo de capacitación de técnicos para la elaboración de estos planes por el clima y la energía sostenible, ¿no? Y bueno, y luego se siguen capacitando estos técnicos para que esos planes que se han generado, pues esas políticas se puedan poner en marcha. Pues precisamente en relación a esta capacitación de los técnicos y esta, digamos, posibilidad de trabajar, y partiendo del hecho de que estamos hablando de que hablamos tanto de políticas europeas, políticas a nivel nacional, autonómicas y demás, claro, son diversas bueno, las administraciones que tienen competencia en materia medioambiental. La pregunta sería si ¿cómo es la coordinación entre ellas? Porque yo entiendo que está ayuntamiento, diputación, mancomunidades, consejería, ministerio. Digamos, hay un feedback ahí, hay una sinergia creada, o realmente esto es una cosa muy, muy estanca, una administración de otra. ¿Cómo funciona? Pues es complicado, en verdad, porque dependiendo de la materia hay mayor o menor coordinación. Eh, es cierto que desde administraciones superiores a la local se genera muchas veces gran cantidad de normativa de obligado cumplimiento generalmente para estos ayuntamientos, estos entes locales, y que luego es complicado para ellos poner en marcha, bien por falta de fondos, bien por falta de capacitación de sus técnicos, o incluso de existencia de algún técnico entre su personal laboral.
Pero lo cierto es que en determinadas materias, como ya te comentaba, pues sobre todo, porque creo que ahora mismo es el tema estrella a nivel europeo y casi mundial, excepto para algunos países, que es el tema del cambio climático, pues está habiendo muy buena coordinación y los programas están siendo, parten desde el tope que sería la Unión Europea, pero van filtrándose hacia las distintas administraciones y generalmente suele ser una colaboración entre administraciones bastante buena o razonable. Incluso está habiendo coordinación entre la parte administrativa y la parte privada, es decir, coordinación público-privada, con lo cual creo que este tema está siendo puntero en la forma en que las administraciones tienen que coordinarse para generar las políticas públicas y para luego ponerlas en funcionamiento. Bueno, pues Rosario, vamos a concluir aquí. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en esta entrevista. Gracias por haber estado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.